¿Qué tal, amigos? Gracias por su sintonía. Siempre es un privilegio llegar hasta los hogares de todos ustedes. Estoy con el equipo completo. Alex Delgado, Mili Méndez, ¿cómo Saludos, están? Felinán. Saludos, Buenas Alex. noches, Muy Mili, bien. Felinán, los amigos televidentes, a nuestros invitados. Sí. ¿Todo bien? Muy Todo bien, bien, todo con en lluvia orden. todavía. Sí, pero dicen que este fin de semana va a ser sol. Sí. Vamos a ver ¿Sí? si eso es así. Eso dije. A ver, un sol vaguada, ahora sol. No sé, yo voto por el sol. Ay, ojalá, por favor. A ver si Ojalá, se va la lluvia. ojalá. Bueno, hay muchos temas que queremos comentar con ustedes. Vamos a ir rapidito porque hay temas surgiendo durante el día que merecen nuestro análisis. Pero ha sido tan interesante la decisión tomada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el asunto de los matrimonios y ha generado tanta controversia en Puerto Rico que hemos querido seguir indagando sobre el particular. Tenemos con nosotros al licenciado Carlos Ramos, profesor de Derecho. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, siempre un privilegio estar Qué aquí. bueno, el privilegio es Gracias. nuestro. El licenciado Osvaldo Carlos de la Casa, ex fiscal federal. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenas noches a todos y al público. Bienvenido. ¿Cómo recibe usted, profesor, de entrada esta decisión del Supremo y la pregunta de los 64,000 chavitos que le hago a todo el mundo? ¿Cómo cambia esto, cómo cambia el país esta decisión del Supremo, si es que la cambia? Bueno, para mí no fue sorpresiva, era uno de los escenarios que se estaba contemplando, Ok. ¿verdad? Que el tribunal tomara esa decisión. Desde el punto de vista del cambio que puede tener en el país de inmediato, igual que a cualquier otro estado o territorio, en el caso de Puerto Rico, pues no lo tiene sobre las leyes de Puerto Rico, pero sí lo tiene, me parece a mí, evidentemente en la conversación pública. Sí. Porque lo que el Tribunal Supremo ha dicho, al menos con relación a los beneficios del gobierno federal, es que los matrimonios, ¿verdad?, entre personas del mismo sexo no se les puede marginar, no se les puede tratar como una subclase aberrante, diferente, otra cosa que no sea de igual manera en dignidad que a los matrimonios de personas de sexo diferente, ¿verdad? Sí. Pero Y yo tampoco creo que no eso los es obliga, importante. no los obliga, ¿verdad?, a aceptar los matrimonios entre las personas del mismo sexo en cada estado. No, Cada los cual puede actuar. Los estados no están obligados, Exacto. pero el tribunal, su lenguaje, la manera como enfocó este tema, si bien respeta y deja que cada estado siga definiendo cómo es el matrimonio, simultáneamente declara inconstitucional y protegida por la quinta enmienda de la Constitución Federal la igual protección de las leyes, ese derecho que tienen ellos frente al gobierno federal, y por lo tanto está marcando un camino a lo que es cuestión de tiempo. Ajá. ¿Cómo lo ves tú, Osvaldo? Pues mira, DOMA es una legislación federal que lo que hace es agrupar todos los derechos que tienen los matrimonios para asuntos federales. Eso va desde inmigración, desde quiebra, desde asuntos contributivos, desde derechos que tienen los sobrevivientes de soldados que mueren ¿verdad?, en batalla. Y el Congreso lo que había hecho en el 96 fue básicamente legislar para agrupar todos esos derechos, pero se comete el error constitucional de definir qué es el matrimonio y lo define como una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Y el Tribunal Supremo lo que indica en su opinión es que el gobierno federal no puede legislar en asuntos que tienen que ver con derechos de familia. El derecho de familia, por ejemplo, que implica divorcio, que implica relaciones paterno-filiales, todos estos asuntos, nada de eso se ve en la Corte Federal, porque eso le compete a los estados. Okay. Respeta el derecho de los estados de legislar sobre esos asuntos, inclusive el de definir lo que es el matrimonio. Y como sabemos, hay 11 estados y un 12 que viene por ahí de camino, que han definido el matrimonio como una relación que puede ser entre un hombre y una mujer o personas del mismo sexo. Este caso surge del estado de Nueva York y como sale del estado de Nueva York, donde el matrimonio allí es legal entre personas del mismo sexo, esta persona lo que alegaba era básicamente que le habían denegado un beneficio federal que es exento la herencia que recibe, ¿verdad?, de su compañera, y estaba legalmente casada con ella, por lo tanto tenía derecho a esa exención. El gobierno federal se la denegó y por eso es que el caso llega al Supremo. El Tribunal Supremo aquí fue cauteloso porque uno siempre dice es que las leyes federales van por encima de las estatales. ¿Pudo haber impuesto esta ley federal por encima de los estados, a pesar de que en esta ocasión le dio ese tipo de soberanía a cada estado? Precisamente eso es lo que dice el Tribunal Supremo, que no, que en cuanto a materia de familia, el ente que define lo que es una relación matrimonial es el Estado, no es el gobierno No federal. tiene por qué meterse. Alex. Ya la legislatura en Puerto Rico comenzó a hablar de que a raíz de esta decisión van a comenzar a haber cambios y, ¿verdad?, que le van a reconocer mayores derechos a esta comunidad. Si se les reconocen todos los derechos, ¿verdad?, que ellos están solicitando y faltase solamente el derecho a que se puedan casar,
basado en que entonces, si tienen todos los demás derechos, ¿por qué no decirle que se pueden casar? O sea, basado en que... Lo que pasa es que yo creo que ya la legislatura se está dando cuenta de por dónde vienen los tiros. Como dice el compañero Carlos, hay asuntos de federalismo, de eso históricamente le ha tocado a los estados definir lo que es un matrimonio y de las relaciones domésticas, pero quizás difiere un poco de él en el énfasis. 3/4 partes de la opinión es más que eso. Es decirle al Congreso, usted no solo trató de definir el matrimonio y eso le toca a los estados, sino que al hacerlo lo hizo de una forma hostil. Se olvida que las personas cansadas del mismo sexo son seres humanos como los demás, tienen una dignidad, están protegidas por la Quinta Enmienda y por lo tanto declaran inconstitucional DOMA, no por razón de que eso le toca a los estados, no por razón de federalismo excluyente, sino porque viola la igual protección de las leyes. Hoy una persona, un matrimonio, una pareja del mismo sexo no se puede casar en Puerto Rico. No. Después de esta decisión del Tribunal Supremo, ¿sí puede hacerlo o sigue igual? No. No se puede Porque casar. todavía Puerto Rico es el que define Correcto. esa situación. Define Puerto Rico la situación y las leyes en Puerto Rico no han cambiado a menos que decían los legisladores con todo este Correcto. asunto de cambiar. ¿Cuán fácil, o sea, esto le allana el camino a las legislaturas de los diferentes estados para hacer más fácil el matrimonio de personas del mismo sexo o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que tiene que ver en la medida en que aquellos legisladores y legisladoras que crean en que eso plantea un problema de igualdad y de dignidad del ser humano, pues tienen un argumento a su favor, que es que el Tribunal Supremo pueden decir, cuando presenten ese proyecto, miren, por estas razones, el Tribunal Supremo se inclina a que reconozcamos esos derechos de igualdad. Y es cuestión de tiempo a que llegue. Y analicemos las razones que usó el Tribunal Supremo para explicarle al Congreso por qué no podía tratar ese sector de una manera desigual. Pues vaya, ¿por qué no lo hacemos de una vez nosotros en el Estado? O sea, pero si un legislador presentara un proyecto mañana y se aprobara ambos cuerpos y lo firmara el gobernador, entonces sí podría permitiría definitivamente el sí. matrimonio. Fíjate, delegado. en esta opinión del juez Kennedy, que es un juez bien importante porque es el juez que vota de un lado o del otro. O sea, Que sorprende. que sorprende. Hay como 3 líneas que para mí son importantísimas, que es donde el juez dice que aunque los estados son los que definen lo que es matrimonio, lo tienen que hacer dentro de unos parámetros constitucionales. Eso como dejando entrever que podría ser inconstitucional el prohibir los matrimonios del mismo sexo. Y fíjate que hay un caso paralelo que no hemos hablado de él, que es el caso que sube de California, que tiene que ver con la proposición número 8, que ese caso fue devuelto por asuntos que tienen que ver con standing, pero que es un caso que iba al punto de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo pienso que si llega un caso al Supremo, como el de California, podría haber la oportunidad de que este juez Kennedy vuelva a ese otro grupo, ¿verdad?, liberal, y vote a favor de Por esa... las pasiones que levanta este tema, ¿ustedes entienden que quizás en Puerto Rico, si se fuese a determinar, ¿verdad?, o a discutir este tema para tomar una decisión, debe llevarse una votación del pueblo? Yo, Llevarlo ¿Se ha a planteado referéndum. eso? Lo han yo le he planteado. oído Posibilidad. y yo, por supuesto, creo que no debe ser así. No. No. Porque yo creo, igual que tampoco debemos llevarle a votación al pueblo, si el pueblo cree o no que deben imponérsele contribuciones a las iglesias, ¿verdad? Que sería interesante tener las 2 puntos en la papeleta, ¿verdad? No, ¿y por qué no? En el caso que te doy, ¿por qué yo creo que no se le debe imponer contribución a la iglesia? Porque hay un derecho constitucional, ¿verdad? La separación de iglesia y Estado y libertad de culto. Y eso no puede estar sujeto a las voluntades de mayorías pasajeras de plebiscito de cada 4 años. Eso está en la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos. Esa es la voluntad del pueblo. Lo mismo la igual protección de las leyes. Lo mismo el derecho fundamental al matrimonio, el derecho a aspirar a la felicidad. Eso no se debate en un referéndum, en un plebiscito, ni se legisla. Eso lo resuelve la legislatura o lo resuelve en su día la rama judicial. Lili. Cambiando a otros temas, se acaba de difundir de que el Senado Federal dio luz verde, aprobó la famosa y controvertible reforma migratoria. Sabemos que el Senado es demócrata. ¿Esto tiene futuro en la Cámara de Representantes Federal? Va a haber una batalla bien grande en la Cámara sobre esa medida. De hecho, ya se han movilizado una serie de grupos allá en Washington para tratar de cabildear a los distintos congresistas y ver si pasa allá en el Congreso. Entre otros está mi compañero de bufete, Roberto Prats, que se dio un brinquito allá a Washington. O sea, esto va a generar mucho interés. ¿Por qué? Porque mucho del voto latino está detrás de esa reforma. Y sabemos que ningún presidente sale electo sin tener ahora el apoyo de estos grupos latinos.
y hay muchas de estas personas que sus familiares están en el bote de problemas inmigratorios. Dame un segundo, ¿cómo lo usted, licenciado? Bueno, lo que pasa es que esa reforma de inmigración, que sin duda va a ser una conquista, finalmente lo que queda de ella, es decir, de lo que originalmente se había propuesto, que era mucho más radical Y luego de que toda lo que esa hay enmienda. planteado, hace pensar que quizás incluso en la Cámara de Representantes, lo que finalmente han conseguido estos grupos, este sector marginado en un sentido de la población, pues quizás se apruebe. Es decir, no es lo que originalmente estaba planteado, con una amnistía mucho más amplia, con mucho más derechos, pero lo que es, tiene más probabilidades de aprobarse que lo que había, visto desde afuera como lector de la... Muy bien. El presidente Barack Obama nominó ayer al licenciado Pedro Delgado Hernández como nuevo juez del Tribunal Federal. Ahora tiene que pasar a la aprobación, ¿verdad?, del Senado de los Estados Unidos. Este era el candidato de Pedro Pierluisi. El gobernador Alejandro García Padilla tiene otro candidato, Ricky Casellas. ¿Qué pasó aquí? Pues se dio una batalla en Washington entre los dos grupos. Pero esa batalla fue como que un poco silenciosa, ¿verdad? Eso fue Bueno, como que... silenciosa para el Debajo pueblo, del radar. pero para los que estaban envueltos fue bastante ruidosa. Sí. Porque envolvió muchos cabilderos, envolvió mucho movimiento entre los dos partidos. Pero no fue algo que se difundió así en los medios de comunicación. No, definitivamente no. Fue ese tipo de batalla de cabildeo, son tras bastidores. Guilladita. Es este tipo de guerra. Ahora, este es uno de 3 nombramientos que debe estar haciendo el presidente Obama en este cuatrenio en la Corte Federal en Puerto Rico. Hay 2 vacantes más. Hay 2 vacantes más que vienen de camino por Pues ahí. puede ser que le dé un poquito a Alejandro No, ahí. definitivamente va a haber un nombramiento de... Claro. Va a haber un Para nombramiento tenerlo popular. contento. Sí, la tercera vacante va a ser la Esa es la que batalla. va a decir Va a que- crear otra batalla también muy grande allí. Sí, sí. Este tipo de batallas se han dado históricamente Sí. en Puerto Rico. Sí, Y cuando, por ejemplo, cuando fue nombrado el juez Casella y el juez Domínguez, fue por un acuerdo. Pues nombramos un popular y nombramos un PNP. Entonces hubo apoyo de ambos bandos. Si la gente supiera cómo se debaten los nombramientos de los jueces del Supremo, las presiones a las que se meten, El cómo la cabildeo. política está metida, entronizada tremendamente, ¿verdad, licenciado? Ay, Dios mío. Bueno, gracias a los dos, ha sido un privilegio, Gracias. como siempre, conversar con ustedes. Cuando regresemos, vamos con 2 apasionados de este tema. El padre Carlos Pérez, que ha estado activo, obviamente, con sus posiciones, y también el senador Ramón Luis Nieves, que también ha estado activo aquí participando en los 2 temas muy interesantes. Así que venimos con los 2 rápido, no se nos vayan.